Buenas noches y ya le damos la bienvenida al historiador Gerardo Caetano para comenzar por acá con estas cifras que impactan por lo positivas. Bienvenido, Gerardo. Buenas noches. Bueno, las cuentas le dan bien al gobierno en estos aspectos macroeconómicos y sociales. Estas informaciones que han surgido del informe del Banco Central son realmente muy positivas, como así lo ha reconocido la oposición a través de algunos de sus principales dirigentes. Y hay que reflexionar sobre los números, porque no es solamente que el producto creció bastante más de lo esperado, muchos dudaban que se llegara al 4% de crecimiento en el 2013, sino que, bueno, alcanzó una cifra importante, 4.4. Es el 11º año del país en crecimiento. No hay otro periodo en la historia del país en donde haya un crecimiento, y un crecimiento a estas tasas. El Uruguay está creciendo por encima, bastante por encima de su promedio histórico, está creciendo por encima del promedio de la región, una región que está creciendo también, está creciendo por encima del promedio de sus vecinos. Pero además, el Uruguay tiene el ingreso per cápita más grande de América Latina. Tiene, de alguna manera, la consolidación de esta recalificación del año pasado, que es la de un país de renta alta. Es decir, son datos muy fuertes en la marca económica, que por otra parte tienen algunos datos conexos muy importantes. En primer lugar, el crecimiento de la inversión. Recordemos 2002, 2003, 2004. El país tenía índices de inversión bajísimos, de los más bajos de América Latina, se lo comparaba con Haití. Bueno, aquí hemos crecido, los últimos datos refieren a una tasa de inversión de 23% del producto. Es más, todo el mundo habla del consumo, que es tal vez lo que más sentimos y lo que más miramos, pero la principal explicación de este crecimiento del producto mayor a lo esperado tiene que ver con la inversión. Y en particular tiene que ver con la inversión extranjera, que alcanzó un 5% del producto. Son datos muy fuertes que hablan de una continuidad de crecimiento económico importante. También aparecen cifras del Instituto Nacional de Estadística, lo mencionábamos en el informe, que está vinculado con la reducción de la pobreza, aunque hay que señalar también que si bien bajó la pobreza infantil, sigue siendo un problema para el Uruguay. Ciertamente, ciertamente. Aquí tenemos datos también auspiciosos. La pobreza sigue bajando por 9º año consecutivo. Recordemos, es bueno recordar, en el 2004 las mediciones del INE eran 39.9, 40% de la población del país estaba por debajo de la línea de pobreza. En el 2013, 11.5. Y lo que hace algunos años parecía, bueno, un objetivo demasiado ambicioso, que era bajar la pobreza a un dígito solo, estamos allí. Por otra parte, la indigencia, en el 2004 estaba a 4.7% de la población. Se ha mantenido a 0.5% de la población, lo cual es un índice que nos permite plantearnos en un corto plazo la eliminación de la indigencia. Hay un dato que sigue siendo preocupante y que es un dato que los uruguayos sobre el cual debemos reflexionar mucho, porque en esta sociedad, cuando le preguntamos a los ciudadanos cuál es la víctima de la sociedad, siempre gana, pero gana por una distancia enorme. El adulto mayor. El adulto mayor. Y las cifras son impactantes. La pobreza en niños menores de 6 años es de un 22.6%. Es decir, casi que duplica la pobreza promedio en el total de la población. Y recordemos, aquí, 10 años atrás, estábamos cerca del 60% de pobreza entre los niños de 0 a 6 años. La reducción es muy importante, pero un 22% sigue siendo una cifra significativa. Exactamente. Hay que destacar las dos cosas. Ha habido una reducción muy importante, pero la pobreza infantil, sobre todo la de los primeros años, que son tan decisivos en la historia de cualquier persona, sigue duplicando el promedio de la pobreza general.
La pobreza entre los niños de 6 a 12 años es un poco menor, pero muy poco menor, 21.2. Y si tomamos a los adultos mayores, que son los mayores de 65 años, tenemos apenas un 2.7% de los pobres. Entonces, ¿cuál es la víctima de esta sociedad? Los niños. Los niños. Los adolescentes. Y los adolescentes. Nosotros podríamos tomar otros indicadores, por ejemplo, el indicador que también ha tenido una evolución favorable, vinculada con el crecimiento económico y con las políticas públicas, que es, bueno, la ocupación, los menores registros de desocupación, pero esos registros se duplican en población adolescente y joven, y se triplican si son jóvenes o adolescentes mujeres. A eso iba. También las mujeres jóvenes aparecen con mayores problemas que los adultos mayores en estas cifras, aunque la reducción también ha sido importante. La reducción ha sido muy importante, pero los factores que refieren a la impugnación de la desigualdad son los factores que marcan la diferencia. ¿Dónde están los elementos de desigualdad y los elementos de pobreza mayores? En los afrodescendientes, en la población negra del país, datos muy malos, en relación, han mejorado, pero en relación a esta situación de crecimiento en los niños y en los jóvenes, y la desigualdad por género. Todos los datos, cuando uno le agrega el tema del género, aparece la desigualdad. Entonces, uno podría reiterar que en el Uruguay se repite algo que se da en toda América Latina. El problema de la pobreza en América Latina es el problema de la desigualdad. Somos el continente más desigual del planeta, y Uruguay, que es el país menos desigual, en el continente más desigual, sin embargo, es menos desigual que el país más desigual de Europa, que es, aunque parezca un trabalengua. Claro, es Turquía. Entonces, si bien los números son positivos, son buenos datos, datos que el gobierno puede celebrar, pero que tenemos que celebrar todos. Ayer yo miraba con mucho detenimiento cómo los líderes de la oposición no mezquineaban estos datos. Estos datos son muy buena noticia para el país todo. Hay otros temas de relevancia política por estas horas. Vamos al siguiente informe y ya les contamos. La jueza Virginia Ginares dispuso el procesamiento con prisión del intendente de Colonia, Walter Zimmer, por el delito de abuso de funciones. También procesó al director de Hacienda, José María Unchaín. La fiscal de la causa, Darviña Viera, dijo al portal 180 que ella pidió un procesamiento y dejó que la jueza decida si era con prisión. La magistrada accedió al pedido de la fiscal, que consideró que Zimmer cometió abuso de funciones al permitir que su intendencia cambie la fecha de empadronamiento de varios vehículos en el marco de la llamada guerra de las patentes. La fiscal Viera pidió el procesamiento del intendente porque entendió que entre diciembre de 2007 y enero de 2008, Zimmer y su director de Hacienda, José Unchaín, cometieron abuso de funciones. En el caso del director de Hacienda, además de abuso de funciones, se pidió el procesamiento por falsificación ideológica. Y esta decisión también impactante, un intendente en funciones que se encuentra en prisión. 2 o 3 puntos respecto a este tema. En primer lugar, esta figura del artículo 162 del Código Penal, que es el abuso innominado de funciones. Una figura muy vaga, muy difusa, una figura que genera controversia continuada, una figura sobre la que, sin lugar a dudas, en el futuro cercano, el Parlamento uruguayo deberá generar cambios. Está señalada en forma reiterada como una figura, bueno, hay algunos juristas que han planteado que una interpretación muy amplia de esta figura del abuso innominado de funciones prácticamente cruzaría buena parte de los actos administrativos. Un segundo elemento, quienes se sienten más desafiados por esta espada de Damocles, bueno, son precisamente los intendentes. ¿Por qué? Porque el intendente es decisión, el intendente es proximidad, el intendente es quien recibe la demanda y frente a la recepción directa de la demanda quiere hacer. Y muchas veces el hacer lo lleva, bueno, a tratar de superar eso que ve como obstáculos jurídicos, administrativos. Es un error, porque debe, de alguna manera, respetar los procedimientos, pero muchas veces los procedimientos son tan engorrosos y la fuerza de la demanda es tan grande que el intendente busca resolver este tipo de situación.
En el caso concreto de Walter Zimmer, bueno, yo he leído el fallo, la sentencia de la jueza y he tratado de recoger algunos elementos. Parece un poco excesivo, sobre todo el procesamiento con prisión. Es muy raro que cuando el fiscal no lo pide a título expreso, el juez de alguna manera incorpore el procesamiento con prisión. Incluso, sí, porque el fiscal verdaderamente lo que dijo es: yo dejé en libertad de acción a la jueza, pedí el procesamiento, pero no establecí si era con o sin prisión. Claro, los observadores, los analistas, incluso algunos agentes del derecho a los que he consultado, plantean que, bueno, lo que rechina un poco es este procesamiento con prisión sin un reclamo explícito del fiscal. Parece como excesivo. Parece como excesivo y además se inscribe en un momento, y este es el tercer elemento que me gustaría destacar, en un momento complicado. ¿Por qué? Porque ya tenemos la referencia a, bueno, procesamientos por esta misma figura delictiva que involucran, bueno, al exministro Lorenzo, al actual presidente del Banco República. Y entonces, en este momento en donde se está discutiendo en un año electoral la judicialización de la política, la politización de la sociedad, la politización de la justicia, bueno, los agentes del sistema judicial deben ponderar mucho lo que hacen, porque, entre otras cosas, sus sentencias también están precediendo otras sentencias. La pregunta que uno se hace es, este procesamiento con prisión, esta sentencia tan dura, no es una sentencia, este acto tan duro, sí, respecto al intendente Zimmer, ¿no está generando un antecedente que va a pesar a la hora de evaluar los casos de Lorenzo y de Caloya? Lo veremos. Gracias, Gerardo. La seguimos.